Vanessa Montero López, valerosa mujer revolucionaria de la patria, nacida en el estado Lara en la ciudad de Carora, es una joven profesional que demuestra su sensibilidad cada día en la revolución bolivariana. Por sus innumerables luchas con la juventud rebelde, logró obtener el cargo de viceministra y constituyente nacional por la juventud. Ha asumido con entereza y entrega la Secretaría General del movimiento político Somos Venezuela. Actualmente es diputada y se desempeña como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hola, buenas noches a todos y a todas en Cenando con Blanca. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias. Vanessa Montero. Así es. De verdad que para mí es un placer tenerte en mi programa. Una mujer joven, una mujer, estuve leyendo tu trayectoria política y de verdad que es digna de ejemplo para todas nuestras mujeres y nuestros hombres jóvenes de Venezuela. Háblame de ti un poco, de tu juventud, de esa juventud niña. Ok, de mi niñez. A ver, yo soy larense. Yo nací en el estado de Aragua, pero me llevaron muy pequeña al estado Lara, específicamente a Carora. Entonces me siento más caroreña que otra cosa porque, bueno, allí crecí, allí me formé y allí estudié en una parte, un colegio que se llama Expedito Cortés, un liceo público que también es escuela. De allí estudié desde primer grado hasta quinto año, entonces pasé toda mi etapa de la niñez y de la adolescencia en ese espacio. Y bueno, allí con mis padres en Carora, en un sector llamado Calicanto, de allá de la zona. Y bueno, allí fueron quizás mis primeros pasos dentro de la política fue en ese espacio, porque bueno, empecé a adentrarme en el tema político estudiantil. Entonces, más del tema reivindicativo de la educación media, como adolescente, como joven, como estudiante. Y bueno, habían quizás algunas reivindicaciones que como jóvenes queríamos para nuestro liceo, y bueno, comencé militando allí. Mi abuela era militante como tal del Partido Comunista, entonces quizás tengo esa esencia desde que nací en cuanto al tema político, porque bueno, mi abuela fue militante de este partido. Y bueno, yo comencé realmente en la formación de la Juventud Comunista en Carora. ¿Qué edad tenías, Vanessa? 12 años, ahí me inicié yo a los 12 en la Juventud Comunista. Realmente no existía la Juventud Comunista en Carora, existía era el partido, pero no existía la organización de la juventud. Cuando yo ingreso, ya estando dentro del liceo en primer año, decido estar dentro de esta plataforma, es que un grupo de jóvenes nos organizamos para conformar la Juventud Comunista en Carora y bueno, con ellos quizás inicié todo ese proceso político más orgánico que el estudiantil. Esos sueños de Vanessa niña, ¿qué sueños tenías en ese momento como niña? ¿Cómo te visualizabas? Bueno, como niña, bueno, tenía sueños como todo niño venezolano, que lo que quiere es quizás jugar, estar con sus amiguitos, estar bien. Yo vivía en una vereda y bueno, allí todos éramos pequeños, entonces éramos de verdad una comunidad muy grande de niños que por lo general siempre salíamos a jugar de noche. Y bueno, los sueños de niña eran eso precisamente. Nosotras yo tengo una hermana mayor y unas hermanas más pequeñas. Tuvimos quizás una vida un poco compleja, un poco difícil, porque bueno, nos tocó quizás crecer solitas y aprender a leer solas, a escribir solas, a mi hermana y a mí. Entonces eso quizás nos hizo madurar un poquito más rápido que los demás niños de mi zona. Ya a los 12 años que tuve como que esa primera iniciativa política fue gracias a un video que vi de una heroína de la juventud, Livia Gubernier.
Sí. Fue mi primer video Militante del Partido de la Comunista. Juventud Comunista. La Juventud Comunista y asesinada por el Punto Fijín. Sí, por Rómulo Betancourt, en Así el es. gobierno de Rómulo Así Betancourt. Fue el primer video que vi y evidentemente una joven de 20 años asesinada solamente por exigir reivindicaciones estudiantiles, estudiante de psicología en la UCB. Y bueno, quizás ella fue como la primera influencia política que tuve porque, bueno, uno se conecta con los que se parecen a uno. Y ella era una joven que también levantaba su voz por los estudiantes, cosa que, bueno, yo hacía en mi liceo. Y bueno, cuando vi y supe sobre la existencia de Livia Gubernier a los 12 años, pues me interesó un poco más ese mundo de las reivindicaciones, ese mundo de la construcción política en los estudiantes. Y bueno, entonces creo que fue mi primer acercamiento y mi primer interés por el tema político. Y allí estaba entonces el Partido Comunista y por allí aproveché esa formación, esa escuela formativa. Aproveché también que, bueno, conocíamos otros jóvenes que también se interesaron en la política y, bueno, fundamos la Juventud Comunista. Pero, bueno, llegó un momento en que renuncié a la militancia de la Juventud Comunista a los 16 años. Tuve que renunciar porque ya me iba a la universidad y, bueno, evidentemente hay cosas que no se pueden tolerar. El Che hablaba de que el joven no puede tolerar lo intolerable. Y, bueno, basándome en ese aspecto, habían quizás cosas o procesos en los que yo no estuve de acuerdo y bueno, eso me motivó a renunciar a la militancia de la Juventud Comunista y pasé al Partido Socialista Unido de Venezuela, que también fue una decisión inclusive de mi familia, renunciar al Partido Comunista para venirse a militar al Partido Socialista Unido de Venezuela, una plataforma más amplia donde como joven podía aportar, como joven podía crecer, pero siempre enmarcado en el tema estudiantil. Yo tuve que irme de Carora a Barquisimeto para poder estudiar la universidad. Yo estudié en la UCLA, estudié una carrera llamada Psicología, como Livia Gubernier en la UCB, estudié en la UCLA y allí ingresé a un movimiento que se llamaba Movimiento Resistencia y Avance, era un movimiento netamente reivindicativo estudiantil. Y luego de allí creamos otro movimiento que se llamaba Unión y Solución Estudiantil dentro de la misma UCLA, donde participaban estudiantes que inclusive nos adversaban ideológicamente, no eran chavistas, no se identificaban con el proceso, pero nuestra lucha era por todos y todas los estudiantes. Entonces eso nos permitió mucho incluir a estudiantes que aunque no pensaran igual que nosotros, que aunque no tenían nuestra misma ideología, tenían una misma esencia que era, bueno, levantar la voz por el sector estudiante. Una tremendura de Vanessa. Bueno, yo siempre fui muy tranquila, la verdad, no creo. Bueno, no sé si se cataloga como una tremendura, quizás sí. Yo no soy madre, pero usted quizás puede corroborar que no sé si fue una tremendura, pero una vez agarré unas tijeras y me corté el cabello. Sí, cosas de niña, pues, cosas de niña, porque yo quería, bueno, ponerle mi cabello a las muñecas, pues, entonces me corté mi cabello para colocárselo a ella. Todo niño tiene una tremendura. Pero el resto siempre fue muy tranquila, muy tranquila. Hoy la generación de hoy sí es un poco más Cocina, Vanessa. No sé cocinar porque honestamente no me gusta la cocina. Creo que la cocina tiene un problema personal conmigo, entonces no me meto mucho con ella y prefiero mantener mi distancia con el tema de la cocina. ¿Tu comida preferida? ¿Una anécdota que tengas? Bueno, no tengo algún plato especial. No tengo una comida favorita. A mí me gusta todo, como de todo. Los aliños casi me cuestan, la cebolla, el pimentón, todo eso me cuesta un poco, pero del resto sí como cualquier cosa. Me gusta mucho el pollo, el cerdo, el aguacate. No soy tanto de carne roja, eso sí, pero bueno, el aguacate me encanta, como toda larense, y como toda larense me gustan también las tajadas, son muy divinas, pero los aliños sí le tengo cierta cosa, cierta resistencia. ¿Qué hace Vanessa en sus momentos de intimidad? Bueno, es que la verdad casi no tengo tiempo libre, pero el tiempo libre que tengo suelo pasarlo con mi familia. Mi familia no vive aquí en Caracas, está en el interior del país, está donde yo soy, de mi estado, y ese
tiempito que tengo suelo aprovecharlo para ir para allá, estar con mis hermanas que son más pequeñas, compartir con ellas, pero estar con ellas realmente es lo que aprovecho cuando tengo tiempo libre, siempre se lo suelo dedicar a mi familia. ¿El hobby? Bueno, no tengo quizás un hobby, no me gusta casi ver televisión, o cuando veo siempre son noticias, pero me gusta leer, creo que la lectura es esencial y además la lectura te relaja, te calma y además que es un proceso también formativo, te enseña muchísimas cosas y es un proceso que todo joven pasa, pero bueno, yo debo darle gracias a mi mamá que desde pequeña siempre nos inculcó el leer, el estudiar. Entonces eso creo que fue un hábito que nos creó ella y que aprovecho ahorita realmente. Bueno, ya venimos con más de Cenando con Blanca y de Vanessa Montero. Política y opinión haciendo la revolución, con invitados de lo mejor. Pero regresando a esta segunda pausa con más de la diputada Vanessa Montero. Bueno, sí, estábamos hablando del proceso de la niñez y de la adolescencia. Hay algo que sí quisiera comentar y es el tema de la iniciación de la niñez, como porque son factores que nos permiten también evaluar y visibilizar quizás muchas cosas que pudiésemos hasta incluso retomar. Yo recuerdo que en Carora, donde yo estaba, existía algo que se llamaba la Escuela de Pioneros. Era una especie de guardería que se tenía como la facilidad de que cada militante del partido pudiese llevar a sus niños dentro de una organización, un espacio para el compartir de nuestros niños y niñas. Y bueno, yo tuve el privilegio de asistir a una escuela de pioneros que, bueno, nos enseñaban a hacer historia basada en métodos interesantes para el niño, para la niña. En este aspecto, nosotros nos colocaban, recuerdo, dibujos que teníamos que pintar y era Marx, era Lenin, era la propia Livia, era Federico Engel y todo esto nosotros lo íbamos pintando desde niño y ha sido como una influencia política interesante porque, bueno, mientras otros niños ven quizás comiquitas, cosas de Disney, habíamos otros que ya pintábamos a Marx. Y eso ha sido también una influencia política interesante porque, bueno, nos permite ya entrar en contexto y ya, bueno, uno va marcando y cuando ya tienes una cierta edad ya reconoces lo que tú hacías desde pequeño. ¿Y no te enseñaban el velachao allí? Sí, realmente, pero bueno, eso me lo aprendí ya más adultica, ya El más velachao en la adolescencia. y también estaba allí el manifiesto comunista, pero en forma de caricatura. Sí, yo lo aprendí ya en la adolescencia, el manifiesto comunista, porque bueno, fue algo que tienes que leer y bueno, ya en la adultez otro proceso formativo como el Capital de Marx, que realmente hay que estudiarlo, comprenderlo para, bueno, poder entender todo lo que allí se concibe dentro de ese libro. Pero bueno, es un proceso bastante interesante y bueno, una vivencia que no, gracias a Dios no me arrepiento y creo que fue algo que quizás formó mucho o marcó mucho esta formación y esta inclinación hacia la vida política. De primera mano tu abuela, que me Claro. imagino que perteneció a algún organismo celular, que es el organismo... Sí, el Partido Comunista está conformado por células. En ese entonces era un espacio formativo, ahorita lamentablemente se ha tergiversado muchísimo y bueno, eso creo que fue lo que me llevó también a renunciar hace muchísimo tiempo cuando apenas tenía 16 años, decidí ya apartarme de ese proceso para comenzar a aprender desde otro espacio, otra plataforma, como es la que creó el presidente en su momento, nuestro comandante Hugo Chávez. Y bueno, fue una plataforma también muy interesante de poder entender otras concepciones ideológicas y bueno, por allí creo que fue la decisión más acertada que pude haber hecho. Bueno, ¿qué deporte practica Vanessa? Yo practiqué hace mucho tiempo con mi hermana mayor judo. Yo tengo un tío judoka que como nosotros éramos puras mujeres en nuestra casa, entonces él decidió inscribirnos a mi hermana y a mí, que éramos las más pequeñas, en judo como para que
supiéramos cómo defendernos, porque bueno, él siempre decía que que la niña, que la mujer debía tener herramientas para defenderse, y bueno, nos metieron en judo, allá en Carora. Entonces, Pero te dieron bueno, dos herramientas, la ideológica y la defensa y personal. la defensa. Sí, bueno, allí... No quiero ver a Vanessa en combate. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Mi hermana, yo sí decidí, cuando decidí estar en la política, yo renuncié al judo, renuncié a otras cosas que realizaba, mi hermana sí siguió, pero yo sí me concentré en esto porque era lo que me gustaba. Entendí que esto era lo que me apasionaba y bueno, por allí me fui. Nosotros allá en Carora hay algo tan hermoso que es que toda persona toca un instrumento musical. Entonces, siguiendo esa tradición, a nosotras nos metieron en la Casa de la Cultura, entonces allí aprendimos a tocar el violín, mi hermana y yo. Porque bueno, Lara es la ciudad musical, Barquisimeto es la capital musical de Venezuela y evidentemente todo larense debe saber tocar un instrumento. Y bueno, en Carora todavía se mantenía esa tradición y bueno, nosotras tuvimos el privilegio de poder estar dentro de la Casa de la Cultura y aprender a tocar un instrumento, además que las tradiciones son muy hermosas y se han mantenido. La tradición del tamunangue, por ejemplo, cada vez que cualquier familiar hacía una promesa, nosotros teníamos que cumplir la promesa bailando el tamunangue al San Antonio. Pero como yo no bailo, a mí me costaba muchísimo. San Antonio, pero bueno, San Antonio bendito. San Antonio de Padua es un santo que en Carora por lo general se venera muchísimo, entonces bueno, había que bailar el San Antonio para seguir la tradición y bueno, hasta que llegó el momento en que decidí ya no bailarlo más. Está el San Antonio bendito, yo quiero un novio bonito. Es así, es verdad. Venezuela es muy hermosa, de verdad que es bellísima. ¿Qué espacio de Venezuela le gusta a Vanessa Montero? Bueno, yo he recorrido todo el país porque, bueno, se me ha dado la oportunidad de estar al frente de un movimiento tan hermoso que es el movimiento Somos Venezuela. Entonces, con este movimiento político me ha tocado ir a cada uno de los estados del país para precisamente consolidar este movimiento político. Y creo que de verdad no puedo decir que tengo un estado favorito o un espacio favorito porque es que cada estado tiene su esencia, tiene su particularidad, su característica y cada quien evidentemente posiciona lo suyo. Yo soy larense. Yo amo mi estado Lara, creo que es uno de los estados más diversos que tiene Venezuela. Puedes pasar del calor al frío de un momento, de un municipio a otro, tiene sitios interesantes, además la cultura en el estado de Lara es muy marcada. Por ejemplo, tenemos el Tocuyo, donde allí, bueno, los tradicionales bailes, las tradicionales canciones, se mantiene mucho la cultura y las tradiciones dentro del estado de Lara. Barquisimeto es una ciudad muy diversa. En Barquisimeto puedes encontrar todo tipo de diversidad, desde lo cultural tradicional hasta ya lo concebido urbano que tenemos dentro del estado de Lara. Pero creo que cada estado tiene su belleza, tiene su particular. Venezuela es demasiado hermosa, Venezuela es demasiado diversa, Venezuela tiene características muy particulares y muy propias y creo que cada estado tiene esa concepción de belleza y siempre hay que apreciarla. Los atardeceres, por ejemplo, nadie se puede imaginar que un atardecer en el del Tamacuro es muy hermoso. Y luego te vas a Barinas, donde también puedes ver atardeceres maravillosos. Te vas a Barquisimeto, que es la ciudad crepuscular, y vas a encontrar también un atardecer magnífico. Y así cada estado del país tiene su esencia de hermosura, porque bueno, Venezuela es muy bella realmente. ¿Qué música escucha Vanessa? Yo no soy tanto de música, o sea, no escucho mucha música, pero me gusta mucho la música instrumental, porque bueno, vengo de la Casa de la Cultura, vengo de tocar un instrumento, entonces quizás estoy muy marcada a la música instrumental. Hay no es por hacerle propaganda, pero hay un género o una agrupación que se llama Yanis, que es una orquesta internacional e incluso participa un venezolano, el mejor venezolano tocando instrumentos de viento, está dentro de esa orquesta. Es una orquesta internacional que la dirige
que lo dirige Yanis, que es psicólogo también y además es de Grecia. Entonces es una agrupación bastante interesante, es la que suelo más escuchar. Y bueno, música venezolana. Tu vida llanera. universitaria. Bueno, mi vida universitaria comenzó a los 16 años que yo salgo del liceo. Yo me gradué en Carora, pero me tocó estudiar en Barquisimeto. Entonces ya a los 15 años comencé a vivir sola porque tenía que estar en una residencia y ya estaba en Barquisimeto estudiando. Creo que fue la etapa más hermosa que he tenido, es la vida universitaria. Así lo dicen todos. La etapa más hermosa es la Es la vida universitaria, donde no solamente te encuentras con otras personas, sino que te encuentras contigo mismo, porque empiezas ya a saber realmente o a reconocerte cómo eres, tu personalidad, tus características. Entonces ya es un encuentro, ya es una transición desde la adolescencia a la adultez joven. Entonces allí comienza todo un proceso interno en uno que, bueno, que en la universidad comienza a experimentar, y más cuando estás dentro de un movimiento estudiantil universitario. Vamos a una pausa y ya regresamos en Cenando con Blanca con más de Vanessa Montero. Es así. Disfrutaremos, conversaremos. Cenando con Blanca. Regresando de esta pausa con más de Vanessa Montero. Quedó allí pendiente lo de tu vida universitaria. Sí, bueno, yo ingresé, como lo dije en uno de los segmentos anteriores, apenas el primer día que ingresé a la universidad me inscribí en un movimiento estudiantil que se llamaba Movimiento Resistencia y Avance. Allí, bueno, conocí jóvenes de distintas carreras, de distintos decanatos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que es la UCLA. Y bueno, allí comenzamos, yo era de Humanidades. Entonces allí comenzamos a organizar y a estructurar un movimiento. Luego de eso pasamos a una transición a otro movimiento que se llama Unión y Solución Estudiantil, con características muy parecidas al movimiento Somos Venezuela, porque bueno, ya aquí se trataba de la amplitud, más allá de nuestras posturas políticas. Bueno, allí nos organizamos, fuimos a varias elecciones internas dentro de la universidad, pero bueno, estar como de izquierda en una universidad autónoma es una lucha muy fuerte, que bueno, es un trabajo de hormiguita que uno tiene que ir haciendo, y es con constancia. Y bueno, nosotros logramos posicionarnos. Sin embargo, había una organización estudiantil financiada por la derecha, porque en su momento quien era gobernador del estado Lara era Henry Falcón, y él financiaba a estructuras estudiantiles dentro de las universidades que, bueno, eran realmente lo que tenían en mal estado las reivindicaciones estudiantiles. Y bueno, nuestra tarea era luchar por eso, por el acceso al comedor, por el tema del transporte, por las becas, que realmente eran muy golpeadas en ese momento. Pero bueno, eso fue un trabajo, una lucha, una organización que nosotros hicimos, un esfuerzo enorme de jóvenes que realmente creíamos en esto, creíamos en la organización estudiantil. Y bueno, eso nos permitió trascender, y trascendimos cuando el presidente Nicolás Maduro llama y convoca a una constituyente, donde hablaba que las postulaciones no serían por organizaciones políticas, sino era por un criterio individual. Cualquier persona en este país podía inscribirse para ser candidato o candidata a la constituyente. Nosotros, como colectivo estudiantil, creímos en su momento que podíamos participar en esta constituyente, así que por iniciativa propia decidimos inscribir mi nombre. Y fue porque, bueno, era joven, mujer, entonces por lo general la dirigencia estudiantil eran hombres, entonces por ser mujer, bueno, se decidió que fuera yo quien asumiera la responsabilidad y la vocería dentro de esta candidatura. Nosotros nos inscribimos porque, bueno, aunque era un nombre individual, era una lucha colectiva. Entonces, Claro, bueno, era una bandera de lucha al cual tú... es así, yo solamente era la cara, pero era un trabajo de todo un equipo, era un esfuerzo de todos nosotros como jóvenes estudiantes, y bueno, decidimos participar en la constituyente, recogimos nuestras firmas como era lo reglamentado, la llevamos al CNE. Cuando, bueno, el CNE hizo la revisión de todas las firmas, bueno, nos llaman para decirnos que ya oficialmente éramos candidatos a las constituyentes.
bueno, yo recuerdo que bueno, era una lucha bastante fuerte porque bueno, la elección en la constituyente para los estudiantes era a nivel nacional. Nosotros solamente teníamos incidencia en el estado Lara y se nos hacía muy complicado, evidentemente, poder recorrer todo el país para hacer campaña, pero nos afianzamos en Lara porque Lara es uno de los estados electoralmente hablando muy importante. Y bueno, allí nos afianzamos, recorrimos todas las universidades, recorrimos todas las aldeas universitarias por el tema de la Misión Sucre, Misión Rivas, Misión Robinson. Y bueno, desde allí comenzamos a levantar quizás unas propuestas, era una plataforma muy amplia donde todo estudiante que quería estar podía estar y bueno, éramos un grupo de estudiantes soñadores que quería aportar algo y bueno, vimos la constituyente como la opción para hacer eso, para aportar, para crecer, sobre todo en colectivo. ¿Y los logros allí dentro de la constituyente? Bueno, los logros que nosotros obtuvimos como tal era, bueno, evidentemente ganar, porque nosotros pensamos que no íbamos a ganar, porque yo era la número 35 y solamente de mi sector entraban 10. Entonces era muy difícil poder ingresar dentro de la constituyente, pero bueno, con la bendición de Dios y el trabajo que hicimos, logré entrar en la constituyente. Ya cuando estamos acá en Caracas, evidentemente me mandan a la Comisión de Misiones y Grandes Misiones, y bueno, desde allí hicimos un trabajo porque en Lara precisamente lo que nos acompañaron fueron los de las misiones educativas, que era la Misión Sucre, Robinson y Rivas, y desde la Comisión de Misiones y Grandes Misiones, bueno, pudimos establecer una plataforma importante de consenso con los estudiantes, de propuesta con los estudiantes, el acompañamiento al estudiante en estas plataformas de las misiones, pues yo también estudié en la Misión Sucre. Entonces, bueno, eso nos permitió poder adentrarnos por allí. Luego me tocó salir de la constituyente en el 2018, cuando el presidente se lanza candidato. Nicolás en ese momento era candidato presidencial y yo tuve una responsabilidad yéndome al movimiento Somos Venezuela. Me acuerdo que me convocaron para pertenecer al movimiento Somos Venezuela, precisamente en el sector juventud y estudiantes, y bueno, accedí a estar en el movimiento Somos Venezuela y bueno, desde allí recorrimos todo el país. Recuerdo que en ese momento la secretaria general del movimiento Somos Venezuela era nuestra muy querida vicepresidenta Delcy Rodríguez y bueno, con ella hicimos toda esta campaña con el presidente Nicolás Maduro. El presidente evidentemente gana las elecciones, ella asume la vicepresidencia de la República porque ella era la presidenta de la constituyente, asume la presidencia de la República y luego a mí me sacan de la constituyente para el viceministerio de Juventud. Entonces me tocó el espacio de ser viceministra de la Juventud Productiva y Trabajadora en el Ministerio de Juventud y Deporte y presidenta de la Corporación Venezolana de Juventud Productora. Y bueno, desde allí entonces me tocó ya no abordar tanto el tema estudiantes, sino más el tema de emprendedores y de jóvenes productores. Entonces, bueno, allí comenzamos un trabajo primero formativo. Creo que la autoformación es importantísima. Es fundamental. Entonces, primero comenzó esa etapa de formación, de autoformarnos, de saber cómo era un joven emprendedor, cómo era un joven productor, comenzar a entender esa dinámica y todos esos procesos, y luego, bueno, comenzar entonces a establecernos en todo el territorio. Una de las cosas que a mí más me encanta es desplegarme. Yo siempre ando a desplegar en los territorios porque creo que la política territorial hay que afianzarla más y nosotros no solo podemos estar acá, debemos estar en todo el territorio con la gente, dando la cara al pueblo, acompañando al pueblo en todos sus procesos creadores. Y bueno, este espacio me permitió conocer un mundo tan extraordinario como es el joven que emprende, el joven que sueña, el joven que tiene ideas, el joven empresario, porque sí los hay, el joven productor que siembra, el joven pescador. Ese mundo productivo, bueno, me tocó atenderlo desde ese espacio del viceministerio. Allí yo duré 2 años como viceministra, atendiendo, bueno, todo este campo que es muy hermoso, y luego evidentemente viene la elección hacia la Asamblea Nacional y me convocan para ser candidata a la Asamblea Nacional, así que me tocó renunciar como viceministra para ser candidata, irme a mi segundo proceso de elección popular, que es la Asamblea Nacional, y bueno, aquí estoy como diputada en la Asamblea. Bueno, fíjese, Vanessa Montero, imagínese, bueno, una heroína, y bueno, fíjate, a la corta edad que tienes y lo que te queda.
Por eso que el comandante Chávez apostó y nuestro hermano Nicolás Maduro apuesta por los jóvenes y bueno, el presidente Chávez lo dijo en una locución que la generación de oro. Es así. Y fíjate, 12 años, su mentor fue su inicio, o la que te incentivó fue tu abuela, una mujer, fíjate, entras al Partido Comunista, te formas a la juventud, llevas como quien dice ese legado que te deja tu abuela, después te inspira en esa gran heroína que es Livia Guberner, y bueno, ahí fíjate toda tu trayectoria y toda la responsabilidad que has venido teniendo, inclusive estás al frente del partido Somos Venezuela. La estructura, háblanos de la estructura de Somos Venezuela. El movimiento Somos Venezuela, que fue creado en el 2018, es la organización política más joven en todo este proceso, en todo el Gran Polo Patriótico, porque nosotros pertenecemos a la plataforma del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Y el movimiento, bueno, tiene una concepción de movimiento. Nosotros nos manejamos por redes sectoriales, tenemos ahorita 21 redes sectoriales, que va desde el campesino hasta la clase media, desde el comunero hasta el empresario, entonces que abarca un montón de sectores sociales, entendiendo que, bueno, el joven hoy día levanta banderas de lucha, banderas como la ecología, banderas como el tema de género, el feminismo, banderas como el tema cultural. Entonces, entendiendo esa diversidad y entendiendo esos enfoques de causas, de luchas, de banderas de lucha, bueno, nosotros nos aferramos o creamos 21 redes sectoriales para que, bueno, cualquier venezolano y venezolana que quiera ser parte de algún sector pueda tener un espacio donde contribuir. Bueno, yo quizás no soy político, pero me gusta la ecología porque creo que el tema del cambio climático es algo que hay que potenciar, o sea, que hay que hablarlo. Bueno, tengo la red de ecología. Bueno, yo no me adentro mucho en el tema de ecología, pero resulta que yo soy un joven emprendedor y lo que quiero es tratar de formarme más y estar dentro de una plataforma de emprendimiento. Tengo la red de empresarios y emprendedores. Bueno, yo soy una mujer del barrio que quiero aportar desde mi trinchera de lucha, tengo un espacio para poder estar en la red de mujeres. Bueno, y así 21 redes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Vanessa Montero. Bueno, pasa que en televisión los tiempos son cortos. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cenando con Blanca. Y ya tú sabes, es Blanca Rodríguez. Ya regresando ya de esta pausa, ya finalizando este programa. Bueno, Vanessa. Bueno, ya con el tema de Somos Venezuela, que bueno, ya expliqué, es un movimiento totalmente horizontal, un movimiento amplio, donde todo venezolano o venezolana que quiera participar puede inscribirse en nuestras plataformas y bueno, acompañarnos en la organización y sobre todo en la formación de este hermoso movimiento. Nosotros tenemos el primer encuentro nacional de activistas. Ese encuentro nos va a permitir ya desde allí sacar nuestros estatutos, nuestras líneas programáticas y bueno, establecernos ya con una agenda política 2022, 2023 y 2024 que bueno, es un trabajo arduo bastante y ese encuentro nos va a permitir avanzar muchísimo en cuanto al tema orgánico del movimiento Somos Venezuela. Háblanos de Vanessa como diputada a la Asamblea Nacional y tienes ahorita una responsabilidad bien importante, segunda vicepresidenta de nuestra Asamblea. Sí, bueno, realmente es un gran reto y una gran responsabilidad. Yo no pensé que pudiese ser parte de la directiva de la Asamblea Nacional. De verdad que creo que he sido la más joven en la historia en estar dentro de la directiva de la Asamblea Nacional con 25 años. Pero bueno, es una gran responsabilidad, es un gran compromiso de hacerlo bien, de demostrar que la juventud, si es una juventud preparada, que es una juventud que quiere trabajar, que todos los días crece y bueno, ese espacio nos va a permitir como jóvenes seguir empoderándonos más y bueno, poder implementar protección para la juventud venezolana y el espacio desde la Asamblea Nacional, desde el Parlamento es proteger al pueblo y bueno, ha sido de verdad una oportunidad grandiosa como joven, como mujer,
como caroreña, que podamos estar dentro de la directiva de la Asamblea Nacional. Y bueno, la segunda vicepresidencia realmente tiene las puertas abiertas para todos nuestros diputados, para todo el pueblo. Nosotros ahorita estamos en una propuesta sobre el tema del parlamentarismo social de calle, que es importantísimo porque, bueno, considero que nosotros como diputados debemos seguir desplegados. Nuestros diputados están desplegados en todo el territorio, pero hay que continuar en el despliegue cara a cara con el pueblo, cara a cara con la juventud. Y bueno, es una oportunidad extraordinaria en lo personal para crecer y formarme, y en lo colectivo para avanzar como jóvenes en pro de seguir conquistando espacios. ¿Qué planes tiene Somos Venezuela en referencia a lo que ya viene y lo que acontece, pues? Tan importante esta fecha para ustedes, bueno, para todas nosotros. Yo me siento joven, soy joven. Bueno, tiene una carga histórica tan interesante porque yo siempre hablo de lo que hicieron nuestros jóvenes en esa batalla de la victoria. Bueno, recordemos que con José Félix Rivas se levantaron una juventud y se levantaron estudiantes inexpertos en batalla, que lo único que los movía era el amor por la patria, era amor por su tierra, era amor por su país, de, bueno, sacar de nuestras tierras al ejército realista. Y realmente esa batalla de la victoria marcó un hito en la historia, sobre todo en la juventud, donde jóvenes inexpertos dejaron quizá sus instrumentos del campo para agarrar un fusil y defender a Venezuela, defender su país. Era el amor que impulsaba a estos jóvenes que ofrendaron su vida porque nosotros hoy día como jóvenes, como generación de oro, bueno, podamos tener estos distintos espacios. Y bueno, lo vemos desde la historia. Desde José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Tenemos también jóvenes que luego de esa gesta de independencia donde se marcó la Segunda República en nuestro país, tenemos jóvenes que también levantaron su voz y que cayeron en combate. Esos jóvenes que ofrendaron su vida por ver materializado un proyecto importantísimo como es el proyecto bolivariano en nuestro país, y que bueno, estuvieron al borde de la persecución, de los asesinatos por parte de la Cuarta República, y eso es algo que la juventud venezolana no puede olvidar. Nosotros no podemos tener memoria a corto plazo. Brutalmente agredidos, brutalmente desaparecidos, todavía hay desapariciones donde, bueno, la familia pide la esclarecida del caso, ¿no? Bueno, usted que es abogada quizás se ha encontrado con casos de ese tipo, pero bueno, eso nosotros no lo podemos olvidar. Esos jóvenes que ofrendaron su vida y que ahora a nosotros nos toca reivindicarlo, bueno, es un compromiso mayor, porque hay que hacerlo bien. La corrupción no es propia del joven. El joven venezolano no es corrupto. Son decisiones individuales que, bueno, que lo conllevan quizás a hacer o a cometer actos que son indebidos, que son inmorales, que son antiéticos, pero no es un proceso y que la propio. corrupción es un problema generacional. No es de generación. Exacto, y no es un proceso de la juventud. Que, bueno, que quizás decisiones individuales hayan permitido ese tipo de cosas, bueno, eso hay que evaluarlo, hay que debatirlo, pero la juventud venezolana tiene una esencia tan hermosa. El joven venezolano es la esencia entre el coraje y lo justo. El joven tiene realmente o levanta banderas de justicia, de igualdad, de equidad, de solidaridad, de trabajo, de crecimiento, que nosotros en nuestro país evidentemente, y el presidente de la República también, bueno, lo ha reconocido. Por eso tenemos jóvenes de alcalde, de diputados, de gobernadores, jóvenes ministras que hoy, bueno, ya están asumiendo espacios de importancia, y bueno, evidentemente una joven en la directiva de la Asamblea Nacional, que es algo histórico para nosotros como juventud. Como generación es importantísimo resaltar que estamos avanzando, y que estamos avanzando por el camino correcto, por el camino de la formación y por el camino de la organización. Y eso nos obliga más a la juventud venezolana a seguir creciendo y a seguir apostando por nuestro país. En Venezuela el joven sí tiene futuro, el joven sí puede soñar, el joven sí puede crecer, pero todo es parte de un colectivo, de una orgánica que debemos nosotros seguir construyendo. Mientras más jóvenes lo hagamos bien, es abrirle el camino a aquellos que vienen detrás de nosotros para que también puedan posicionarse en este tipo de espacios para seguir haciéndolo bien. ¿Cuál es la agenda para ahora este fin de semana en el marco del Día de la Juventud como Partido Somos?
Bueno, el Movimiento Somos Venezuela se apliega a la agenda nacional, y la agenda nacional es que el Día de la Juventud se realizará una marcha de la juventud, bueno, para conmemorar estos hechos históricos que ha venido haciendo la juventud, y bueno, es algo propio de nosotros, nuestra esencia, la esencia del coraje, la esencia de la rebeldía. El joven es rebelde, el joven es irreverente, pero el joven también es soñador, el joven es amoroso, el joven tiene utopía, y es algo tan hermoso que en estas marchas que nosotros por lo general realizamos se ve muy marcada la esencia y el espíritu de la juventud venezolana. El Movimiento Somos Venezuela se va a plegar a la agenda nacional con esta marcha, y evidentemente estaremos realizando, porque el Día de la Juventud no es solo un día, el Día de la Juventud son todos los días. Entonces nos vamos a comenzar a desplegar para hacer procesos formativos para la juventud venezolana. ¿Cuál es tu recomendación a nuestros jóvenes hombres y mujeres venezolanas y venezolanos? Bueno, mi recomendación o mi mensaje para la juventud venezolana es que sigamos formándonos. Yo creo que lo importante como joven es entender que vivimos bajo un sistema, que todos los días luchamos contra ese sistema capitalista, y las mujeres luchamos contra dos sistemas, el capitalista y el patriarcado, y eso pues quizás nos permite a nosotros como jóvenes entender el contexto en el que vivimos. Venezuela no vive tiempos fáciles, vivimos agresiones, medidas coercitivas unilaterales, sanciones, vivimos en medio de unos personajes de oposición que piden invasiones militares. No es fácil el contexto venezolano, no es fácil porque todos los días tenemos algo, todos los días tenemos una coyuntura, y el joven venezolano, mi consejo, mi mensaje, mi recomendación es que la juventud venezolana debe estudiar los procesos históricos de Venezuela. En la historia está todo, y a nosotros no nos van a dominar por las armas, nos dominan por la ignorancia. Cuando no leemos, cuando no estudiamos algunos temas comunicacionales, algunos temas mediáticos influyen mucho en nuestra opinión, influyen mucho en nuestra forma de pensar. Y cuando somos un país como Venezuela, que ha sido tan agredido y que ha tenido una campaña comunicacional tan nefasta a niveles internacionales, eso puede penetrar mucho en la juventud venezolana. Pero si leemos, si estudiamos, si nos formamos, comenzamos a entender todo este tipo de procesos y a entender que como jóvenes debemos organizarnos para levantar y seguir defendiendo el país que todos y todas soñamos. Pero vamos a comer. ¿Sí? Okay. ¿Cenamos? Sí, yo voy a tomar jugo. Vamos a cenar, vamos a ver si nuestra cómplice nos informó bien de lo que come Vanessa. Mira, yo te dije que me gustaba la tajada, porque soy larense. Y el aguacate también. Ah, bueno, me gusta el pollo. Bueno, está rico, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Vanessa, por haber venido a este programa, habernos permitido adentrar en esa parte humana de nuestra diputada Vanessa. Y bueno, hablar un poco de ti y que nuestros jóvenes vean a Vanessa y también lleven ese camino de alzar esas banderas en defensa de nuestra patria revolucionaria. Bueno, de verdad que para mí ha sido un placer en tenerte aquí como mujer revolucionaria. Y bueno, los invitamos a ustedes a que nos sigan en las redes, canal YouTube y nuestro Instagram, Cenando con Blanca. Bueno, ya nos despedimos de este programa, por acá por ANTV, el canal del Pueblo Legislador. Y bueno, vamos a comer. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos este jueves.